Les bendiga, hermanos, en esta mañana vamos a dar inicio al mensaje de esta tarde, y como les decía, venimos en el tema edificando la familia, y el Señor me ha dado una enseñanza, yo le llamo enseñanza, para nosotros en esta mañana, donde el Señor nos va a seguir hablando en esa línea, hermanos. Y el tema que yo he titulado esta mañana es una familia a la imagen de Dios. Y como decía, ya el Señor de antemano nos ha estado hablando en temas muy importantes, y en esta mañana yo creo que no va a ser la excepción. El Señor ha instituido la familia, hermanos, para que seamos nosotros los que demos la imagen de Dios. Por eso el tema de la imagen de Dios. Y le digo, las iglesias pues están conformadas de familia. Yo creo que cada uno de nosotros venimos representando. Yo aquí tengo mi familia, y aparte de mi familia ya tiene su familia, y es aquí donde está el núcleo, hermanos, donde el Señor está depositando la responsabilidad de que nosotros seamos los que demos la imagen de Dios. Y principalmente, hermanos, empieza en el matrimonio. Entonces aquí vamos a empezar hablando de nosotros, los que tenemos esa responsabilidad. A lo mejor habrá unos que todavía no están casados, pero me imagino que en sus planes y en el propósito de Dios piensen casarse un día, porque es una de las cosas que muchos lo hacemos a veces sin entender la responsabilidad, y ya cuando la tenemos también no hayamos que hacer con ella, ¿va? Pero entonces es una bendición. Yo creo que ahí el Señor va a ir hablándonos cuál deben de ser nuestras responsabilidades. Entonces dice que Dios instituyó a la familia, y ahí vamos a ver un versículo en el Génesis 2, y vamos a buscar ahí desde el versículo 18 en adelante. El Señor empieza en plan de la creación, hermanos, poniendo a la familia como la primera institución, hermanos, para representarse a Él. Fíjense lo que dice ahí en Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 16, no, al 24. Fíjense lo que dice. ¿Sí estamos ahí todos? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, formó una de sus costillas y la cerró. Tomó una de sus costillas y la cerró, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban. Hermanos, es aquí donde Dios deposita, fíjese, la responsabilidad en una familia. Y hemos visto este tema, yo creo, ya en diferentes ámbitos. Cómo es que Dios, lo que hizo con el hombre, ¿verdad? Decía que tuvo que agarrarlo dormido. No, hermanos. Era plan del propósito de Dios, hermanos. Porque no se ayuda para Él. Entonces, cuando nosotros entendamos cuál es el propósito de la pareja que Dios nos ha dado, principalmente, ¿para qué? Para formar una familia, fíjese. Para eso, hoy el que le digo, el que ha encontrado mujer, la palabra de Dios misma dice que ha encontrado, ¿qué? El favor de Dios, hermanos. Entonces, tristemente, cuando se desestima lo que Dios le ha dado a uno como pareja, se mete uno en problemas con Dios. Eso es lo primerito, hermano. En casos de los matrimonios, hermano, le digo, Dios nos va a hablar en 2, 3 puntitos ahí donde... ¿Están listos, hermanos? Amén. Fíjense,
La relación matrimonial se construye con consideración, primero, respeto, tolerancia, diálogo en general, como romance que nace del corazón. Yo creo que en estos días que acabamos de pasar, el 14 de febrero, fue una probadita, hermanos, ¿verdad? O una oportunidad, vamos a decir así, que Dios nos da para nosotros, para que salga de nosotros verdaderamente y reflejemos lo que Dios hace en nosotros, hermanos, como pareja. No niego que verdaderamente los hombres batallamos, hermano, para esto. Pero por eso es el trato de Dios, hermanos. Yo creo que se nos brinda la oportunidad de expresarlo. Ahí yo creo que algunos de los que erramos en los detalles que tienen las mujeres, que se ponen y todo, se nos dio la oportunidad de expresarles. Y qué bonito, hermanos, porque fíjese lo repito para que si se considera en respeto principalmente, hermanos, tolerancia, diálogo general y romance que salga del corazón. Yo creo que para poder formar una familia es uno de los fundamentos y las bases principales, el romance, ¿verdad? Porque la atracción principal del matrimonio empezó, qué bonito, ¿verdad? Cuando andábamos de novios. Entonces yo pienso que el romance es algo de lo que nunca debe de terminar. Y lo vuelvo a repetir, que tanto que batallamos, hermanos. Amén. Óigame, amén, hermanos. No me mires. Hermanos, yo creo que hay cosas que a la mujer definitivamente se le pueden pasar por alto, hermanos. Muchas de las cosas. Pero lo romántico, hermanos, eso es algo de lo que la mujer siempre va a pedir. Que tengamos ese mínimo detalle, esa misma situación que... Miren, aquí me voy a confesar un poquito. Mi esposa me dijo, se te puede olvidar cualquier día de festivo, hizo, menos el 14 de febrero. ¡Santo Dios! Entonces, no crean, andaba preocupado ese día. Y me dicen, ¿ya me tienes el regalo? Le digo, no me preguntes. Le digo, pues, ¿sabe qué? Tenemos que entender, hermanos, cuál es nuestra responsabilidad respecto al matrimonio. Amén, hermanos. Están muy seriecitos, apenas empezamos y ya estoy sudando. Entonces, ese es uno de los primeros, hermanos. Tener tolerancia, comprensión, mire, comunicación, hermanos. Ahí es una de las cosas que se nos pasa por alto a los hombres a veces, tener en cuenta lo que estamos pensando. A veces pensamos y hacemos y se nos olvida. Oye, ¿sí, por qué no me dijiste? Ay, es que se me olvidó. O tristemente, no tomamos en cuenta a la mujer. Ouch, de perdido, díganle. Entonces tenemos que tener en consideración eso, hermano. Y te digo, y nomás es así, nomás un repasito, hermanos. Y como les digo, a lo mejor no es algo que yo digo por perfección estoy aquí, no, hermanos. Estoy aquí porque estamos aprendiendo, no, hermanos. A eso venimos. Entonces, segundo dice, fíjese, la familia ofrece momentos de gozo. La familia en general crea un ambiente en el cual es compuesta por hijos, ahora en este caso ya los que tenemos nietos, y debe de generar un ambiente de gozo, hermanos, que nosotros podamos disfrutar. Mire, la responsabilidad de los hijos, hermanos, no nomás es de la mujer. La responsabilidad de los hijos es también del marido. Hace poquito vi un comercial donde decían de la mujer que necesitaba ayuda y dijo el hombre, voy a ayudarle a mi mujer a cocinar. No, es que no se trata de que ella necesite ayuda, sino que es lugar de los dos. Es responsabilidad de los dos cocinar. Que mi esposa necesita ayuda para... ¿Saben qué no, hermanos? No es que necesite ayuda, sino que es parte de la colaboración y de la responsabilidad que tenemos como matrimonio. A lo mejor los que ya tenemos hijos grandes, ya nos tocó parte de eso de la crianza. Pero los que vienen con hijos chicos, a lo mejor le digo ahora con los nietos, disfrutarlos, hermano, tener ese tiempo de compañerismo, ese tiempo que crea un ambiente de gozo, ¿no, hermanos? Yo creo que los que somos abuelos hoy estamos experimentando hasta esa chispa, hermano, que traen los nietos. Ya vienen con eso, a lo mejor como que quiere empezar uno a declinar, ¿verdad? Dice, pero no, hermanos, tenemos que aprender a gozarlo. Principalmente a los hijos, hermanos. Segundo, como oportunidad a los que tengamos nietos. Fíjense, hermanos.
Dice, los componentes principales del matrimonio somos nosotros, padre y madre. Y otra responsabilidad es de la forma en que nos guardamos, hermanos, principalmente para el Señor. Fíjense, es una de las responsabilidades mucho más fuertes, hermanos, que tristemente viene y aqueja totalmente a los matrimonios. Dice, la Biblia declara, honroso sean todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. En la responsabilidad del matrimonio, hermanos, es principalmente guardarnos en santidad. Porque, ¿saben qué? Los problemas de infidelidad en los matrimonios, hermanos, a veces pensamos que es para allá, para los que están en el mundo, hermanos. Pero, ¿sabe qué? En el matrimonio cristiano hay una fuerte estadística, hermanos, de problemas de infidelidad. Y la palabra misma nos indica, hermanos, la responsabilidad que tenemos como matrimonio. Cómo debemos de guardarnos, cómo debemos de cuidar, hermanos, el matrimonio. Fíjese, porque en una de las situaciones, como tomando en lista lo que venimos viendo ya ahorita de la comprensión, del cuidado, de la comunicación. ¿Saben qué, hermanos? Ahí es donde en pequeños detalles, hermanos, empieza el enemigo a tomar ventaja. ¿Para qué? Para poder empezar a ver los ojos en otras parejas, disparejas. Qué tremendo. Porque, como le digo, es triste, hermanos, ver las estadísticas de matrimonios dentro de la iglesia. Ahora, las descubiertas, porque tristemente hay muchos que no son descubiertos, infidelidades secretas. Y más adelante va a hablar el Señor en respecto a eso, porque Dios nos confronta en eso, hermanos. Porque ahorita podemos decir nosotros, ok, no estamos bien, no está pasando nada, pero ¿saben qué? Dentro del corazón el Señor mismo nos indica muchas de las veces, no es necesariamente ya la fidelidad física, sino que a veces con nuestras propias concupiscencias podemos nosotros ya estar siendo infieles. ¿No dice la palabra? A la mujer que le llevaron, pero el Señor les dijo, ¿sabe qué? También todo aquel que viera y deseare, ya estás adulterando. Hermanos, cuidado los hombres. Bueno, ambos es la responsabilidad del matrimonio y de la mujer, porque tanto el hombre como la mujer tenemos la misma responsabilidad. Amén, hermanos. Entonces, el núcleo está basado y la responsabilidad en ambos. Fíjese, dice, no es con deslealtad como se convive, sino con fidelidad, hermanos. Siempre buscar, ¿saben qué, hermanos? La comunión con el Señor, guardarnos para el Señor y para nuestras parejas, para nuestro esposo, para nuestro marido, hermanas. Guárdese para ellos. Y dice, hay una escritura que quiero que me acompañe ahí en Malaquías 2:14. Rapidito, para contraseña de esto de la fidelidad, como Dios al pueblo lo hacía reseña de esto, pero con un fin, hermano, de que nosotros lo entendiéramos si estamos ahí, Malaquías 2:14 y 15. ¿Sí estamos ahí? Traigo los versículos aquí poquito. Ok. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, por lo cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, esta es la exhortación. Que nos guardemos en fidelidad y en santidad para ellos. Principalmente para el Señor y para con nuestras parejas. Dice, debemos procurar el fortalecimiento del matrimonio, velando por su permanencia.
como les decía, las estadísticas, aparte de la infidelidad, hermano, hay una estadística fuerte de divorcios. Entonces, nosotros como matrimonio tenemos la responsabilidad, hermanos, de proteger esto, porque muchas de las veces, así abiertamente, hermanos, hay matrimonios que están esperando la primera oportunidad, hermanos, para separarse. De mover más, un poquito más recio. Hay unos que están orando, Señor, a ver cómo me la quitas. De veras, hermanos, no, mire, hermano, me da hasta calor, más calor, pero bueno, Señor, esto es parte de, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad, hermanos, mantener esto en permanencia. Yo creo que cada uno de nosotros lleva un tiempo determinado en el matrimonio. Muchos de los que tienen poco tiempo, ¿saben qué? Pues ya me considero de los que tenemos tiempo. Vamos a cumplir 27 años. 27 años, mi amor. 27 años. Y la verdad, aparte de que hemos tomado retos, hemos aprendido, hemos tropezado, hemos tomado estos retos, hermanos. Por eso le digo, parte es de lo que sí hemos hecho, pero parte es cosas que Dios nos está demandando aún más. ¿Para qué? Para fortalecer esto, hermanos. Porque les digo, detrás de nosotros somos un núcleo, hermanos, pero detrás de nosotros vienen familias. Y ahorita vamos a ver ejemplos de familias, hermanos. Familias ejemplares en la Biblia donde vienen con fundamentos, bases firmes, y eso nos va a servir. Ahorita vamos a aprender un poquito más de esto. Pero igual nosotros tenemos que principalmente entender que el matrimonio, hermanos, es una institución que Dios puso. ¿Para qué? Para crear una familia. Pues decía ahorita, para ser uno solo, como dice, como sacó la costilla, y para que fuéramos, ¿qué? Una sola carne, hermanos. Para que entendamos que la responsabilidad es ambas, pero ¿saben qué? Pero debemos de tener todas esas cualidades. Entre ellas una que le dije, a ver, una repasadita: comunicación, tolerancia, comprensión, respeto, consideración, comunicación, fidelidad, hermanos. Fidelidad. Amén, hermanos. Entonces, ese es el primer punto que vemos sobre lo que es la institución que Dios hizo como familia. Ahora, como segundo, vamos a ver un ejemplo que Dios puso en la palabra de Dios para que nosotros, dice que todas las cosas que fueron escritas fueron para ejemplo y para aprender de ellas. Y vamos ahora ahí a primera de Samuel 16, hermanos. Y vamos a ver la historia de un hombre conocido como el salmista David. Un hombre que lo hemos reconocido y lo reconocemos como un cantante, ¿verdad? Fue un hombre que cantaba canciones a Dios. Un hombre valiente, un hombre guerrero. Un hombre que la palabra de Dios lo describe conforme al corazón de Dios, hermanos. Pero él, hermanos, fue un hijo criado. ¿De dónde sacó todas las cualidades, hermanos, que traía este joven? Porque fue un joven criado en una familia. Entonces, es en la familia, hermanos, en el núcleo familiar, donde se forman las características y las cualidades de los hombres. De ahí usted y yo es de donde sacamos también varias de las cosas que traemos, tanto buenas como malas. Pero en este caso vamos a ver este ejemplo. El ejemplo de David, y vamos ahí, dije que primera de Samuel, es del 16, ya dije, todavía ni lo busco. Primera de Samuel 16, y vamos a ver del versículo 14 al 19. ¿Estamos ahí? Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo, que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio,
Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hermano, en la familia de David nos enseña principalmente cómo es que este joven había aprendido la comunión con Dios. Y lo principal, hermano, lo que es la comunión con Dios, hermano, no se aprende aquí en la iglesia. Lo principal se aprende en la casa. Este joven, aquí como lo vemos, lo veíamos las características de lo que era él, era un joven principalmente. Un joven que fue criado en una familia. Y fíjense las cualidades de las cuales dice: qué precioso es que alguien diga de nuestros hijos que Dios está con él. Y tenemos que comprender que nuestros hijos no aprenden a tener comunión con Dios en la iglesia. En la iglesia aprenden lecciones bíblicas, reciben enseñanzas importantes de la palabra de Dios, pero la verdadera comunión con Dios la aprenden en la casa. A David se le fue reconocido, hermanos, porque dijeron: en la casa de Isaí, dice ahí anteriormente, empezando el capítulo dice, un hijo de Isaí, también dice. En la casa de Isaí. ¿Sabes qué? En tu casa y en mi casa, hermanos, deben de ser reconocidos nuestros hijos. Es ahí donde empezó, fíjese, pero dice, pero muy poco se habla de la familia, dice, esa comunión es la que se refleja en la vida, en el testimonio y en su manera de actuar y de hablar, así como dijo de David, es prudente en sus palabras. Fíjense lo que dijo ahí de él cuando expresó de David, dijo, y dice, ¿cuál era? En el 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Que sabe tocar? Me perdí otra vez. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Así es como es reconocido, hermanos, un hijo de Dios. Ahora, más adelante, fíjense lo que sigue diciendo. Vamos a ver varias de las cualidades. Bueno, en este punto le digo, había una reseña ahí, tenía una reseña yo aquí de lo que ya habíamos aprendido sobre lo que el pastor nos había enseñado en uno de los mensajes. Que qué responsabilidad es de que nosotros enseñemos a nuestros hijos, pero aún como yo tenía aquí como una marca de reseña ahora que somos abuelos. En uno de los mensajes ¿se acuerdan de los invisibles? ¿De quién somos los invisibles? Los abuelos. O sea, si nuestros hijos faltan en tener estas responsabilidades, es nuestra responsabilidad que nosotros como abuelos ellos puedan ver. En 2 de Timoteo 1, 3 al 5 hablaba sobre Pablo cuando le dice a Timoteo, mira, tu fe no fingida que fue vista en quién, dice, en tu madre y luego en tu abuela. Entonces, yo aquí tomaba ese reto, hermanos. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de que si nuestros hijos no quieren enseñarles, entonces nosotros vamos a tomar ese reto. ¿Saben que es importante dar el testimonio? Porque después esos van a ser reconocidos cuando los conozcan. Miren, hermano, yo le dije a una de mis hijos cuando fueron a México, yo no podía ir todavía, pero le dije, mira, donde quiera que te vayas y te acerques, iban a ir a la comunidad y a la colonia donde yo vivía, diles que eres mi hija. ¿Por qué? Porque vas a ser reconocida por quién soy yo. Entonces, miren, hermanos, mi apodo me expresaba lo que yo era porque me apodaban el loco. Pero hoy, muchos de los que me conocían por ese nombre, hoy saben que dicen, el ex loco. Entonces, mire, qué tremendo, porque las generaciones en la Biblia eran reconocidas así. Era reconocida por el Dios de Jacob, de Isaac y así son reconocidos nuestros hijos, hermano.
¿Sabes qué? Mira los hijos del loco, del ex loco. Ahí van tus hijos. ¿Así son reconocidos, hermanos, o no? En las familias de allá, de familiares de antaño, también todos eran reconocidos por la familia. Y así era como fue reconocido este joven. Y sigue diciendo ahí, la familia de David nos enseña la importancia de que nuestros hijos aprendan algo útil en la vida. Porque fíjense las características que tenía ahí mismo. ¿Qué sabía hacer David? Sabía tocar, hermanos. Buscaban un joven que tuviera un talento, un don. Y qué tremendo, porque para esto a lo mejor David no aprendió por sí mismo. El padre como responsable de la familia, yo creo que le dio las primeras instrucciones, ¿no? Oye, hijo, mira, a lo mejor sí no sabes tocar, pero mire, yo ahorita a mi hijo le estoy enseñando a pintar. Órale, mi hijo, mire, píntele aquí. Agárrele ahí. Y a lo mejor no tengo un talento, un don, ¿verdad?, que sobresalga así, pero es con lo que me gano la vida. Y yo le digo, aparte de que mire, ahí más adelante dice que importante también es enseñarles las responsabilidades. Ahorita vamos a ver las responsabilidades como seres humanos. Pero igual, este David que fue creado, hermanos, en ese núcleo familiar, tenía eso y por eso fue reconocido por el talento que tenía. Entonces, qué importante es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Dice, Saúl necesitaba a alguien que tocara para él en el palacio y esa oportunidad estaba disponible para los que supieran tocar algún instrumento y que lo hicieran bien. David llegó al palacio del rey porque había aprendido a tocar el arpa y lo había hecho muy bien. Eso quiere decir que sus padres seguramente le habían enseñado y había buscado alguno o alguien que le enseñara. Si no sabemos, ¿sabe qué? Pues vamos a llevarle una escuelita. Aquí con el hermano Amílcar, enséñeme, hermano. Ay, si hay, hermano, oportunidad de aprender. Amén, hermano. Entonces, mire, estas oportunidades, hermano, de que los hijos aprendan. Eclesiastés 9:11 dice que, fíjese lo que dice ahí, vamos a ver Eclesiastés 9:11. ¿Sí estamos ahí? No lo hay. Si me lo lee así bien rapidito, hermano, porque no lo hay. ¿Qué dice Eclesiastés 9:11? Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Hermanos, tiempo y ocasión y oportunidades hay para todos. En este caso, fíjense, las cualidades y las características que tenía David le dio una oportunidad, hermanos, para seguir y superar cosas más grandes. Fíjense lo que pasó ahí, dice, ¿qué pasó después? Dice, en la familia de David se le enseñó lo que era, fíjense, hermanos, él fue, vamos a ver ahí en el 17, en 1 Samuel 17, del 12 al 15, vemos la otra oportunidad que se le dio con una de las características y las cualidades que tenía. Entonces, fíjense, una oportunidad te lleva a otra oportunidad. Fíjense lo que dice ahí, vamos a ver. Samuel 17, 12 al 15, del 15 al... del 12 al 15. Dice, y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde
y así lo hizo durante 40 días. Fíjense, hermanos, aquí en esta oportunidad es cuando David toma ese segundo reto, hermanos. La oportunidad que tenía él, hermanos, fíjense, de obediencia. Porque dice, en la casa de Isaí todos tenían alguna responsabilidad. Dependían de su edad. Los mayores salían a la guerra, al ejército, y los menores tenían responsabilidades en el hogar. Aparte de que tenía talento y dones, era un joven obediente. En este caso, hermanos, es nuestra responsabilidad enseñarles las responsabilidades que tienen nuestros hijos en su casa. ¿Qué tipo de responsabilidades podemos delegar a nuestros hijos? Principalmente, como les decía, estudio. ¿Saben qué? Yo les he dicho a mis hijos, ustedes no tienen otra cosa más que estudiar. Prepararse, ¿para qué? Para cuando sean grandes. No batallen lo que no nosotros logramos hacer, hermanos. Como les decía, ¿tuvimos oportunidad, hermanos, nosotros de hacer algo mejor de lo que somos ahorita? ¿Están conscientes de esto? Es más, nosotros estamos en donde estamos, hermano, porque nosotros hasta ahí quisimos llegar. Oportunidad de estudio, yo era el menor de mi familia, hermanos. Yo si hubiera podido aprovechar, yo hubiera tenido todos mis estudios, mis carreras, pero no aproveché la oportunidad. Por eso ahí en Eclesiastés, ¿sabes qué? El hecho no es de que todos los que tienen ¿sabes qué? Ellos tuvieron oportunidad y algunos los que hicieron y lograron. ¿Es porque qué? Porque aprovecharon la oportunidad, ¿no? ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque no hemos aprovechado las oportunidades. En este caso David, le digo, aparte de ser talentoso y en su obediencia, simplemente, ¿saben qué? Obedeció al padre, hijo, ve, lleva lo que... Dice que fue y llevó el mandado de su padre. Hijos, a veces batallamos a veces para que nos hagan caso. Yo hubiera querido que se hubieran quedado aquí los jóvenes, ¿verdad? Para darles otra sacudidita. Pero miren, hermanos, tristemente así es como... lo voy a decir, muchos de los hijos ni para sacar la basura, hermanos. Pero la responsabilidad es de nosotros enseñarles. Ahorita veníamos debatiendo eso porque yo quiero que mi hijo tome responsabilidad. Digo, ok, enséñale. Sí, cierto. Ok, ahorita todavía muchos de los jóvenes no abren el panorama de las ambiciones. Miren, ahorita lo único que quieren es vivir la vida. Pero saben que es de nosotros enseñarles las responsabilidades. Ahorita en los gastos, hermanos, es una de las responsabilidades más fuertes. Que aprendan a pagar sus gastos personales, sus celulares y que manejan sus carros, sus aseguranzas y todo eso. Saben que se batalla, pero saben que los hijos tienen que aprender, hermanos. Que no todo sale de la bolsa de papá. Amén. Entonces, le digo, pero necesitan una escuela, hermanos. Saben que a lo mejor nosotros ni gozamos de lo que gozaron nuestros hijos ahorita, de lo que están gozando nuestros hijos en este tiempo. Pero es nuestra responsabilidad aprenderlo. Mire, hermano, yo como les dije, estamos aprendiendo, hermanos. No le digo que es algo que que el hermano Mesa, cálmense. No, hermanos. Principalmente esta palabra me estaba confrontando a mí. Las responsabilidades, aunque parezcan pequeñas, sirven para enseñar la obediencia y el espíritu de servicio, hermanos. Porque del hogar, hermanos, vienen las responsabilidades a la iglesia. Les enseñamos en la casa y aquí vienen y actúan, aplican lo que nosotros les enseñamos. El servicio en la iglesia, hermanos. Las responsabilidades de estar en la casa de Dios, hermanos. Importantísimo, hermanos. Dice que no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué los hijos ya después no quieren ir a la iglesia? No, pues porque ven que uno se queda uno cómodo, si es lo más fácil, quedarse en la casa. Fíjense, esa responsabilidad le dieron la valentía de enfrentar sus mayores retos a David como para enfrentar un gigante. De ahí en adelante, de donde terminamos de leer, fíjese, del 31 al 37, fíjate lo que pasó. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo a David, Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud.
Saúl, a ver, me brinqué hasta los, perdón. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o el oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué tremendo, hermano. Porque fíjense, de una instrucción familiar, hermanos, de una obediencia familiar, de un núcleo familiar con este tipo de características, nuestros hijos van a poder salir y pelear las mejores batallas. Van a enfrentar los gigantes de la vida, fíjense. Porque este gigante lo podemos describir como muchas de las cosas que enfrentamos en este tiempo. Y nada menos ahorita, hermanos, los jóvenes son los que más están batallando. Le digo que me hubiera gustado tenerlos aquí. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros a veces somos los que faltamos de enseñanza. Nosotros somos los que a veces hasta somos el gigante que les estorbamos. Entonces, Dios nos está hablando, hermanos. ¿Amén? ¿O no? Dios nos está confrontando. Miren, les digo, entiende uno la responsabilidad de estar aquí, porque la preparación de un mensaje lo primero que hace es que te pega a ti, y debemos de tratar de vencer, hermano, estas situaciones. Fíjense lo que dice: cuando confiamos en las capacidades de nuestros hijos para cumplir las responsabilidades, les aumentamos la confianza en sí mismos, les fortalece su autoestima. Y por el contrario, dice, al nunca darles responsabilidades, les estamos diciendo que no confiamos en ellos y no creemos que son capaces. Eso es lo que hacemos, hermano, a veces cuando los privamos de darles responsabilidades. Hermano, no le tema, a veces lo que tenemos, ay, se me va a ir de la casa. Bueno, mijo, pues si se va a ir de la casa, a lo mejor más responsable se va a hacer. Porque en la casa están impuestos a tener todo, hermano. Y es nuestra responsabilidad suplirles. Pero tarde o temprano se les ajusta. ¿Saben qué? Miren, aquí hay responsabilidades. Aquí hay gastos. Aquí hay muchas cosas, hermano. No, le digo que podemos hacer una lista grandísima. Yo ahora que tengo familia grande, ahí tengo un listón de todos, de todos los gastos y de todas las cosas, responsabilidades. Pero bueno, miren, hermanos, lo principal es que ese ha sido el ejemplo, hermanos, que caracterizó a David, porque venía de una familia que le enseñó, que creemos que por las características que desenvolvió él, fue un hombre que se le dio responsabilidad y pudo tomar nuevos retos como de enfrentar al gigante, fíjense, hermanos, y de vencerlo. Porque se pueden confrontar las circunstancias de la vida y las adversidades, pero muchas de las veces se quedan en el intento. Y los jóvenes, con simplemente un fracaso o un no pude, ¿sabes qué? Se niegan aún más. Hermanos, desde el matrimonio, les dije desde un principio, ¿saben que hay personas que temen confrontar la responsabilidad del matrimonio? ¿Sabes qué? Buscándolo y acomodándolo al propósito de Dios, estamos aprendiendo de que es una bendición tomar esos retos, pero con todas las responsabilidades. Igual como los hijos. ¿Sabes qué? Si has tenido fracasos, si has tenido derrotas, ¿sabes qué? Métete al propósito, alíñate a la palabra de Dios y Él te dará las armas y las capacidades para tumbar y vencer esos gigantes que vienen delante de ti. Fracasos en la vida, fracasos en los estudios, fracasos en los matrimonios, cual sea tu gigante, ¿sabes qué? Dios te va a capacitar para vencer. Amén, hermanos. Dice, en la familia de David nos enseña que lo que enseñamos a nuestros hijos es capaz de ser honra o deshonra para nuestra familia. Del versículo 54 al 58, fíjese lo que sigue diciendo. David tomó y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David
que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué tremendo, hermanos, porque le digo, me confronta, le digo, lo principalmente me constriñe mi espíritu, porque los logros y los fracasos de mis hijos representan lo que yo soy o lo que yo les he enseñado. Este joven, hermanos, con mucho orgullo dijo de quién era hijo. No le dijeron: ¿quién te enseñó a pelear? O sea, o cómo aprendiste, o qué escuela fuiste de karate, no, ¿de quién eres hijo? Así es como van a ser reconocidos nuestros hijos, les digo. Tus hijos van a ser reconocidos por tu carácter. Con mucho orgullo, hermanos, y con mucha honra, este joven dijo: yo soy hijo de la casa de Isaí. Miren, hermanos, y aún si nosotros no tuvimos un buen ejemplo, hermanos, en nuestro pasado, si nuestros padres no fueron nuestros mayores ejemplos, ¿saben qué? Hoy, como hijos de Dios, representamos a un Señor mayor, hermanos. Al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Hoy nosotros somos esa imagen. Hoy nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Que digan cuando te miren: ¿ese de quién es hijo? Nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿No tienes un padre ejemplar? Ok. El Señor dice: venid a mí, dice, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré. Descansemos en el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, esta es la imagen de la familia de David, reconocido como lo que fue: valeroso, valiente, guerrero. Fíjense, buen ejemplo. Uno dice que temeroso de Dios. Dijimos, conforme al corazón de Dios. Pero esa fue su crianza, hermanos. Ahora, ¿cuál es el resultado de su vida? Fíjense. A David, cuando mató a Goliat, no le preguntaron, pero bueno, esta era la verdad. Dice: David, hermanos, después de que tuvo esa oportunidad de demostrar todas sus cualidades, fíjense, para los que estamos confiando y creyendo en el Señor, la respuesta de lo que fue David, hermanos, vemos la otra parte, hermanos, de lo que fue la vida de David como un padre creador. Aquí es donde podemos nosotros hoy, como cristianos y como humanos, hermanos, tener en cuenta que también nosotros podemos fallar. Porque David, cuando vemos la historia de la crianza de sus hijos, podríamos decir: ¿qué pasó? ¿Que no era un joven valeroso, guerrero? Pero ¿saben qué, hermanos? El otro lado de la moneda de la vida de David nos enseña la responsabilidad de permanecer. ¿Qué? Obedientes, valientes. Todo lo que hemos visto como responsabilidades, en un pequeño fallo de desobediencia, hermanos, o de descuido, todo se vuelve atrás. Fíjense, les voy a enseñar el otro lado de la moneda. En 2 de Samuel 13, del 24 al 31, no lo busquen, nomás lo doy como reseña. Nos relata una de las familias más enfermizas que representaba la familia de David. Dice, fíjense lo que pasó. El esposo cometió adulterio. ¿Qué era lo que enseñaba primero? Lo que es la fidelidad. Su hijo Amón violó a su hermana Tamar, la hermana de Absalón. El padre no sabía disciplinar. El hermano de Tamar, Absalón, mató a Amón. El padre, tiempo atrás, había cometido homicidio y lo encubrió. La familia fracasó porque un hombre no supo enlazar su relación con Dios con la relación a su familia. La ironía es que
el que encabezaba esta familia era un hombre temeroso de Dios, el que tenía corazón según el corazón de Dios, y era David. Lo que quiere decir esto es que aún las personas temerosas de Dios tienen problemas de familia, pero hay gran esperanza en Dios aún en las situaciones más terribles. Es donde nos debe de dar verdaderamente, hermanos, el temor de tomar estos retos seriamente, hermanos, porque vemos cómo puede tomar un giro simplemente en un descuido. Pero después vemos la recapacitación de este hombre. Todos hemos leído el Salmo 51, donde viene y se arrepiente, hermanos. Entonces, aún en nuestros defectos, hermanos, en nuestras fallas, en nuestros errores, hay una esperanza, hermanos. Por eso le decía, ok, lo que era la infidelidad, hermanos, no estamos exceptos, hermanos, somos humanos. Tenemos esa comunión con Dios, pero en un mínimo descuido, hermanos, puede venir, hermanos, el fracaso. Más en la familia de Dios. Porque tristemente el que está fuera de los principios y de los valores cristianos lo hacen sin temor a Dios, hermanos. Pero son infiltrados a la iglesia. Y como le decía, en el Salmo 51, David expresa verdaderamente cuál fue su fracaso, hermanos. Y cuál fue el dolor que tuvo que pasar para poder, ¿sabes qué? Arrepentirse y pasar a tener que volver a ser pasado por el crisol. ¿Para qué? Para restauración. Entonces, si tú y yo, hermanos, aún en nuestra forma de edificar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, tenemos un fracaso, ¿sabes qué? Hay esperanza, hermanos. Busquemos la guianza del Señor, busquemos, mire, hermanos, y principalmente el perdón. Y aquí continuamos como el tercero y último punto, el perdón en la familia. En el núcleo familiar, hermanos, fíjense, en la vida de David, cuando vemos el llamado que Dios le hace para ungirlo como rey, le ponen en lista a toda la familia, ¿verdad? Y tratan de escoger a uno conforme al profeta miraba, ¿verdad? Pero decía que Dios no miraba la apariencia, sino que Dios miraba el corazón. Y este joven representaba, como les digo, algunas de las características que Dios se había visto por medio de su crianza en su familia. Desde ahí Dios vio la imagen de la familia que Dios demanda, hermanos, para con nosotros como cristianos. Y cómo en todas las circunstancias que rodean una familia, hermanos, Dios va a poner su mirada, hermanos, en alguien. Fíjense, y la tercera historia de lo que vamos a ver es una historia muy conocida, la historia de José, donde también es representado en una familia y en una línea, hermanos, en un núcleo familiar donde hay varias características, hermanos, aún ahora de los allegados a nosotros. Y cómo es que nosotros debemos de responder, hermanos, cuando somos en el que Dios ha puesto la mirada. Hermanos, si tú estás aquí, este día, Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando la forma en que va a demandar de ti muchas de estas cualidades, hermano. A precio y costo de lo que sea, hermanos. Sufrimiento, dolor, fracasos, todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere crear una imagen en ti. Y digo, vamos a ver, vamos ahí dice, Génesis 50, 20. ¿Sí estamos ahí? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí vemos una expresión de José, hermanos. Podríamos narrar todos los acontecimientos anteriores, pero yo simplemente quiero enfocarme en esto como el perdón en la familia. José, si vemos el preámbulo de lo que fue la vida de José, fue un tormento, podríamos decir, ¿verdad?
familiar. Porque principalmente, hermano, la envidia dentro del hogar. Vimos en uno de los mensajes que el pastor dio en Edificando la Familia, lo dañino que es la envidia. El no perdonar, hermanos, la amargura que trae, las consideraciones, las consideran una de las situaciones más cancerosas o que carcomen los núcleos familiares, hermanos. Principalmente la envidia. En este caso, David fue un joven con esa característica, hermano, de que Dios había puesto su mirada en él. ¿Por qué? Porque había un propósito en él. Porque había algo que él tenía que cumplir. Y esto, hermanos, de lo cual habla ahí, fíjense, dice: una vez que José reveló su identidad a sus hermanos, aquí dice, la relación familiar tiene un gran potencial para provocar circunstancias en la familia, como lo que es la envidia. Dice, considerando la historia de José y de sus 11 hermanos que le envidiaban la preferencia que le mostraba el padre, así que lo vendieron como esclavo. Gracias a una serie de circunstancias, hermanos, milagrosas, Dios provoca cosas importantes. Dice, José llegó a ser la mano derecha del rey de Egipto. Y una hambruna hizo que los hermanos viajaran de Israel a Egipto para comprar comida, nunca imaginando a que debían pedirle eso a su propio hermano, hermanos. ¿Por qué es necesario que nosotros soportemos este tipo de circunstancias, hermanos? Yo ahorita les digo, he tenido la oportunidad de crecer en el Señor, hermanos, de estar tiempo caminando en el Señor. Yo he visto cómo parte de mi familia a lo mejor no ha entendido cuál es el propósito, pero se ha apartado, ha claudicado en las cosas del Señor. Y yo entiendo mucho de la responsabilidad del permanecer en el Señor, hermanos, porque tarde o temprano nuestra familia, hermanos, tiene que voltear a ver a alguien. Obvio que el Señor es el principal, ¿verdad, hermanos? Pero nuestra responsabilidad, como los que Dios tiene puesto su mirada en nosotros, debemos de permanecer firmes, hermanos, como estandarte, como esa bandera, que saben que tarde o temprano nuestros familiares van a necesitar de dónde tomar parte de esto. Entonces, esto era lo que era José. José tuvo que pasar por tantas circunstancias. Miren, hermanos, él tuvo la oportunidad de vengarse de todo lo que le hicieron, porque sus hermanos, después de que hicieron lo que hicieron, tuvieron que regresar a pedirle de donde ellos mismos habían hecho el mal. Y eso es lo que dice la Escritura. Algo que ellos provocaron y pensaron en mal, Dios lo tornó, fíjense, en una bendición y en un cuidado, no solamente para su familia, sino para su pueblo, para su nación. No sabemos, hermano, para lo que Dios nos ha llamado, hermanos. No sabemos de dónde para qué Dios nos ha levantado, para qué Dios ha puesto un propósito en nosotros. Tarde o temprano, a lo mejor para no una nación, pero simplemente que seas para tu familia. Ejemplo para tu familia. Fíjense, dice, una vez que José reveló su identidad a sus hermanos, estos estaban comprensiblemente apresivos. La pregunta es, ¿se vengaría José? Para su sorpresa, el hermano les habló amorosamente y explicó la manera en que Dios le había usado para bien de ellos y aún para el futuro de la nación de Israel. Si José no hubiera llegado tan alto en la corte del faraón, tal vez los israelitas hubieran muerto de hambre. Y la actitud de José hacia sus hermanos se resume simplemente en este versículo de Génesis 50, donde dijo, ¿qué les dijo? Génesis 20. Así dice, ahora pues no tengáis miedo, dice, y vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios había cumplido un propósito en el sufrimiento de José. Dice, cuando alguien te hiera,
Cuando alguien te ha herido, tal vez hace mucho tiempo, te distancias de ellos y hasta dejas de pensar en ellos. Pero cuando surgen sus nombres en conversaciones, haces observaciones negativas, hay una diferencia entre el perdón o simplemente en amargar tu existencia. El otro tema que habíamos visto, como les decía, era parte del repaso, la amargura, hermanos. ¿Qué tanto daño hace, hermanos? Cuando nosotros no le permitimos, hermanos, al Señor que sane esas heridas, esas roturas, hermanos, dentro del núcleo familiar, lo único que puede provocar es que en nosotros empiece a quedar una raíz de amargura, hermanos. Miren, hermanos, yo creo que no vamos a ir muy lejos simplemente en nuestras propias familias, no criticando, sino viendo, ¿sabes qué? Alguien te tuvo que haber hecho algo. Hubo que haber una aflicción en el cual de ti depende verdaderamente cuál va a ser tu reacción hacia eso. El perdón dentro de la familia, hermanos, es una de las, fíjese, de las primeras características de lo que nos lleva a reconocer lo que necesitamos del Señor. ¿Qué? Arrepentimiento y perdón. Porque qué fácil, hermano, es nosotros querer pensar que hemos perdonado cuando en nuestro corazón hay todavía resentimiento. Hay una pequeña roce, hermanos, en la separación, en querer ocultar cuando ha habido un daño, a querer nosotros vivir una vida cristiana de apariencia. ¿Saben qué? Esa es una de las cosas que nomás nosotros nos podemos engañar, nomás ni nosotros. Podremos engañar a cualquiera, pero nosotros mismos y a Dios no. Entonces, el reto de esta mañana sobre la vida de José empieza principalmente, hermanos, es que si hay algo en tu corazón. Principalmente si tú lo has hecho, otro, o si te lo han hecho. Porque casi más bien es lo mismo, hermanos, porque no podemos considerarnos de otra persona si no nos consideramos primeramente de nosotros mismos. ¿Cómo está tu corazón, hermanos? ¿Te han hecho algo? La verdad, a veces sí. Pero ¿ya perdonaste? Entonces Dios hace este reto, hermanos. Fíjense lo que tornó Dios en una situación donde sus hermanos habían hecho el mal, y José lo principalmente que hizo al confrontarlos, fíjense, le dijo, pensaron que me habían hecho mal. Esta es la respuesta, hermanos, que merece nuestra familia. No pagarles con mal, sino simplemente hacerles reconocer de que no hay nada en tu corazón. Esto fue lo que José hizo con esta declaración. ¿Saben qué? Pensaron que me habían hecho mal, pero no, gracias a Dios aquí estoy. ¿Y saben cuál era el ejemplo? Era su testimonio. Por donde Dios lo había pasado, hermanos. Mire, José muchas de las veces yo pienso, ¿qué pensó? Híjola, pero ¿cómo fueron malos conmigo? Y a veces la autoconsideración entre nosotros mismos quiere llevarnos a ese nivel, hermano. Ay, yo soy el más sufrido de la familia, yo soy el que más padece. No, no, hermanos. Tienes que entender cuál es el propósito por el cual Dios te está permitiendo pasar por esta circunstancia. Tienes que entender y darle propósito. ¿Para qué? Para poder nosotros llegar y pasar al nivel que Dios quiere que nos pongamos. Cuando Dios nos pasa por estas circunstancias, dice, seguramente José no reveló a su siervo la forma en que había llegado a Egipto. Su pasado era demasiado vergonzoso, hermanos. Todo lo que pasó lo vendieron sus hermanos. O sea, mire, hermano, muchas de las veces no es necesario decir todo lo que padecimos, porque podríamos ser un mar de lágrimas, ¿verdad? No, lo que tenemos que entender es cuál es el propósito por el cual Dios nos pasó. José no hizo nada por encubrir la verdad del pecado que habían cometido sus hermanos. Dice, vosotros pensaste mal contra mí. Les dijo, era necesario hacer esta afirmación antes que pudiera perdonarles. Dice, hay muchas características de personas que nosotros debemos perdonar. Entre ellos, hermanos, fíjense, son nuestros propios padres. Porque a veces el error o el fallo lo cometieron nuestros padres. ¿Sabes qué, hermano? No guardes rencor con tus padres. Segundo, no guardes rencor con tus hermanos, hermano.
familiares sanguíneos, menos con nuestros hermanos en la fe. Porque hoy nosotros como congregación tenemos esa responsabilidad, hermanos, de que somos una familia aquí interna, hermanos, en la cual no debe haber ese tipo de resentimientos. Dios quiere unas familias a la imagen de Dios. Que nosotros que somos los cristianos representemos verdaderamente al Cristo que servimos. Y continúa, dice: bueno, hermanos, padres, hermanos en la fe, hijos, todo tipo de persona. Fíjense, hermanos, a veces hasta Dios, porque hay circunstancias en la vida que queremos culpar a Dios. Hay gente que se va diciendo: ay, es que Dios es bien malo. No, ¿sabes qué? No, hermanos. Aunque no es ético ni bíblico decir que querer perdonar a Dios, pero ¿sabes qué? Cuida tu corazón de ese tipo de circunstancias. Ve tus heridas desde la perspectiva divina, dice. Vemos que el Señor es soberano. Tenemos que aceptar que nada de lo que nos sucede está fuera de su propósito divino. Me parece escuchar que algunos quieren decir que todo lo que me sucede es para bien. Se nos hace así familiar. Dice, no, por supuesto que no todo lo que pasa es bueno, pero Dios puede usarlo para propósitos eternos en nuestras vidas. Vamos allá a Romanos 8:28. ¿Se lo saben de memoria? ¿Qué dice? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Fíjense, hermanos, ese es uno de los propósitos. El apóstol Pablo lo decía, pero decía, ¿todo será bueno? Qué tremendo, todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo. ¿Saben que hay circunstancias en la vida que dijera uno, ay Señor, cómo eres malo? ¿Cómo puedo sacar provecho de esto? ¿Sabes qué, hermano? No le puedes sacar provecho si no entiendes o si no lo metes verdaderamente al propósito divino. Fíjense, en Romanos 8:28 lo voy a repetir. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados. ¿Cuántos de aquí se sienten llamados? Amén. ¿Crees que todas las cosas nos ayudan para bien? Amén. ¿Para qué? Ahora es la pregunta. ¿Para qué? Fíjense, siempre hemos llegado solamente hasta ahí cuando queremos entender el propósito, pero el versículo 29 nos lo termina de confirmar. Y dice, porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? De su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos. Fíjese, la clave es esta. Para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de nuestro Hijo. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Por medio del sufrimiento, del dolor, de las circunstancias de la vida, todas las cosas obran para bien. ¿Para qué? Para que sea formado en ti y en mí esa imagen. En mi familia, en mi matrimonio, en mi dolor, en mi fracaso. Cuando nosotros lo sometemos al propósito divino, entonces sí se cumple. Entonces, ¿qué debemos de reflejar, hermanos, nosotros? La imagen de Cristo. La imagen de Cristo para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, esto era el mensaje, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Yo creo que vamos a entender varios de los propósitos por los cuales y varias de las responsabilidades que vamos a tomar. Y hermanos, ¿qué más que esto, hermanos? Que nosotros pasemos cualquier tipo de circunstancia, hermanos, y que pueda ser formado en nosotros esa imagen, pero entendiendo principalmente, hermanos, la necesidad de perdonar. Mire, hermano, nosotros no podemos dar perdón si no hemos sido perdonados. Dios habla en muchas enseñanzas la necesidad de arrepentirnos. Simplemente el hecho de estar aquí, nosotros hemos reconocido nuestra condición de pecadores y le hemos pedido perdón a Dios, que perdone nuestros pecados.
Y es de la única manera que nosotros podemos perdonar, hermanos. Esto sería como querer dar un cheque sin fondo. Si tú expones un cheque sin fondo, no hay nada que cobrar. Si no has sido tú perdonado, hermano, no hay nada que dar. Entonces, qué mejor momento, hermanos, de decirle al Señor, perdónanos. Es más, si hay alguien en tu corazón del cual te haya hecho daño, perdónale. Es más, si alguna oportunidad se te da de que tú hayas ofendido a alguien en su momento, pídele perdón. Porque si verdaderamente está considerado el perdón en tu vida, miren, hermanos, la respuesta al perdón, miren, no es una obligación que Dios demanda de nosotros, sino es una respuesta, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios no te dice, ve, perdón. No. Tú literalmente de ti debes ser natural, hermanos, el perdón. Por eso es que no debemos, hermanos, de andar cargando nada, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. Mira, Señor, hemos entendido cuál es el propósito de la familia, Señor. A la imagen de Dios, Señor. Tú la creaste, Señor. Le diste responsabilidades como hogar, como matrimonio, como padre. Mira, familias ejemplares que tú pusiste, Señor, que pudieron reflejar, Señor, lo que sus padres le enseñaron, Señor. Y nosotros tomamos ese reto, Señor. A lo mejor no cumplimos todos los requisitos, Señor, pero gracias por enseñarnos, Señor, por tener tu palabra, Señor, como guía. ¿Para qué? Para aprender y poder enseñar, Señor. Ahora entendemos, Señor, que en el núcleo familiar hay fallos, Señor, hay decadencia, Señor, hay errores, Señor. Pero gracias a Dios que en ti hay esperanza, Señor. Gracias a Dios que en ti, Señor, podemos seguir. Podemos levantarnos, Señor. Mira, Señor, por cada uno de los hermanos aquí, Señor. Su corazón, Señor, solo tú lo conoces, Señor. Tú lo has puesto, Señor, aquí con ese propósito, Señor, de reflejar tu imagen, Señor. Pero no se puede, Señor, si no hemos experimentado ese perdón, Señor. Toca, Señor, los corazones dañados, Señor. Sánales, Señor. Mira, Señor, tu palabra indica que todas las cosas obran para bien. Pero por el propósito cual tú has hecho esto, Señor, que pasemos dolor y circunstancias, es porque quieres crear en nosotros esa imagen, Señor. Tenemos que entender y someterlas a tu voluntad divina, Señor. Gracias, Señor, por ser ese medio, Señor, que nos fortalece, Señor. Sin ti, ¿qué haríamos, Señor? Gracias por tu perdón, Señor. Y aún el que no lo ha experimentado, Señor, tócale, Señor. Enséñale, Señor, tu perdón para que Él lo pueda expresar. Para que Él pueda mostrar esa imagen, Señor, tuya. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser.
de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor. Sí, Señor, recibe tú la honra y la gloria, Señor, en todo, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hablar.